Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La vida cristiana no es un camino exento de desafíos. De hecho, la palabra de Dios nos asegura que enfrentaremos diversas pruebas. Pero en lugar de desanimarnos, el apóstol Santiago nos anima a sentir gozo en los problemas de la vida. ¿Cómo es esto posible? Porque entendemos el propósito divino detrás de cada situación difícil. Cada prueba, por dura que sea, es un crisol donde se refina nuestra fe. Es en esos momentos de incertidumbre, de debilidad y de depender completamente de Dios, cuando nuestra fe se fortalece y crece. El versículo continúa diciendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, en el contexto bíblico, no es solo esperar pasivamente, sino una perseverancia activa, una constancia que nos permite mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Esta paciencia es crucial, porque nos lleva a un estado de madurez espiritual. Dios permite estas pruebas no para destruirnos, sino para perfeccionarnos, para hacernos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Él quiere que seamos cristianos completos, íntegros, que reflejen su carácter en cada área de nuestras vidas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una prueba, por pequeña o grande que sea, recuerda este precioso pasaje. No te rindas. En lugar de lamentarte, busca el gozo en la certeza de que Dios está obrando en ti. Él está usando esa situación para fortalecer tu fe, desarrollar tu paciencia y completar su obra en ti, preparándote para ser un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Un gran ejemplo de tranquilidad en la tribulación o en la prueba en la Biblia es Daniel. Consideremos su historia en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 6, cuando es arrojado al foso de los leones. Daniel había sido un funcionario ejemplar en el reino de Babilonia bajo el rey Darío. Sus enemigos, celosos de su posición y de su integridad, idearon un plan para atraparlo. Persuadieron al rey para que firmara un edicto que prohibía orar a cualquier dios u hombre que no fuera el rey, bajo pena de ser echado al foso de los leones. Daniel, a pesar de conocer el edicto y la pena, no titubeó. El capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No mostró pánico, ni intentó esconderse, ni oró en secreto para evitar ser descubierto. Continuó con su costumbre, demostrando una fe y una tranquilidad inquebrantables. Incluso cuando fue arrojado al foso, su actitud fue de calma y confianza en Dios. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío, lleno de angustia, se acercó al foso y llamó a Daniel, éste respondió con asombrosa serenidad, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». La tranquilidad de Daniel no era ingenuidad o falta de conciencia del peligro, sino una profunda confianza en la soberanía y el poder de Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios, y esa fe le permitió enfrentar una prueba de vida o muerte con una paz que sobrepasaba el entendimiento humano. Es un testimonio poderoso de cómo la verdadera fe puede producir una calma inalterable incluso en las circunstancias más adversas. Otro ejemplo bíblico poderoso de gozo en la prueba lo encontramos en la vida de Pablo y Silas en Hechos 16. Pablo y Silas estaban en Filipos, predicando el Evangelio. Después de liberar a una muchacha de un espíritu de adivinación, fueron arrastrados ante las autoridades, acusados falsamente de perturbar la ciudad y de enseñar costumbres ilegales. Fueron golpeados severamente con varas y luego encerrados en la parte más profunda de la cárcel, con sus pies asegurados en el cepo. Físicamente, estaban heridos, doloridos y en una situación aparentemente sin esperanza. Lejos de quejarse, lamentarse o caer en la desesperación, el relato bíblico nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Imagina la escena. En la oscuridad de una prisión, con sus espaldas sangrando y sus pies inmovilizados, estos hombres no estaban gimiendo, sino adorando a Dios con gozo. Su gozo en medio de la aflicción no solo fue un testimonio para los demás presos, sino que provocó una intervención divina espectacular,
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esto llevó a la conversión del carcelero y toda su casa. El ejemplo de Pablo y Silas nos muestra que el gozo en la prueba no es la ausencia de dolor o dificultad, sino una decisión consciente de adorar y confiar en Dios a pesar de ellas. Su alabanza no fue el resultado de su liberación, sino la causa. En medio de su sufrimiento, encontraron la capacidad de alabar, y fue esa fe expresada en gozo la que Dios usó para obrar milagros y traer salvación a otros. Este relato nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a cantar y adorar a Dios incluso cuando nos duelen las heridas y estamos atados por las circunstancias? La fe que encuentra gozo en la prisión es la fe que experimenta la libertad de Dios. El tema del gozo y la fortaleza en medio de las pruebas es recurrente y fundamental en la Biblia. Aquí te presento algunos versículos clave que abordan este tema, tanto de forma directa como a través de la relación con algunos frutos del Espíritu Santo, como la paciencia, la esperanza o la perseverancia. 1. Gozo en la tribulación y sus frutos. Romanos 5 versículos del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje es un pilar, mostrando la cadena de bendiciones que Dios otorga a través de las dificultades, donde primero tenemos la tribulación, luego surge la paciencia, así viene en nosotros un carácter probado que da paso a la esperanza. En 1 de Pedro 4 versículos 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este pasaje nos llama a no extrañarnos de las pruebas, sino a gozarnos porque nos identifican con Cristo y nos preparan para una alegría aún mayor. En 1 de Pedro 1 versículos 6 y 7 la palabra dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto subraya el propósito de las pruebas, que finalmente es refinar nuestra fe como el oro, para que resulte en alabanza a Dios. 2. Fortaleza y paz en la adversidad. Filipenses 4 versículos 6 y 7 la Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque no menciona directamente pruebas, ofrece el remedio para la ansiedad en la tribulación, la oración y la paz que proviene solo de Dios. En estos tiempos de tanta ansiedad y dificultades, estas palabras deben estar siempre presentes en nuestra mente y corazón, ya que este mundo ofrece múltiples salidas a los problemas, pero ninguno constituye una solución real a nuestra ansiedad. Juan 16 versículo 33 Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una advertencia clara de Jesús sobre la aflicción, pero también una palabra de aliento y victoria a través de él. Romanos 8 versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo de consuelo profundo, asegurando que Dios obra en todas las circunstancias, incluso las difíciles, para nuestro bien, a pesar de que en el momento a veces nos resulta tan difícil comprender esto y entender el propósito de Dios. En 2 de Corintios 4 versículo 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá claramente da una perspectiva eterna sobre las aflicciones, comparando su ligereza y temporalidad con el peso y la eternidad de la gloria futura. Todo lo malo que pasemos en esta tierra será recompensado al entrar a la vida eterna, donde no existirá llanto,
dolor ni aflicción. 3. Perseverancia y paciencia. Hebreos 12 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este último versículo nos anima a tener perseverancia en la carrera de la vida cristiana, mirando el ejemplo de Jesús, quien soportó todo por amor a nosotros que somos pecadores. Hoy en nuestra angustia, aflicción, en el problema, en la enfermedad, debemos mirarlo a Él, entendiendo que por medio de Él nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, sin Él nada podemos hacer. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en un mundo que a menudo nos presenta desafíos, incertidumbres y momentos que pueden sacudir nuestra tranquilidad, es fundamental recordar una verdad inmutable: Dios es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestra esperanza inquebrantable. Puede que hoy te encuentres en medio de una tormenta, enfrentando pruebas que parecen abrumadoras, o quizás el camino por delante te parezca incierto. En esos momentos, es fácil que la fe flaquee y la esperanza disminuya. Pero la palabra de Dios nos llama a levantar nuestra mirada y recordar quién es Él. La Biblia nos asegura que Dios no solo nos acompaña en cada paso, sino que también nos fortalece de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Él renueva nuestras fuerzas como las del águila, nos da paz en medio de la tormenta y nos capacita para seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos más. Su poder no depende de nuestras circunstancias, sino de su fidelidad eterna. Así que, hoy te invitamos a depositar nuevamente tu esperanza y tu fe plenamente en Dios. No importa lo que estés viviendo, Él tiene un propósito y está obrando en ti. Confía en que las pruebas son crisoles que refinan tu carácter y te acercan más a Él. Permite que su espíritu te llene de ese gozo sobrenatural que Pablo y Silas experimentaron incluso en la prisión. Recuerda siempre, Dios te fortalece. Él te sostiene con su diestra victoriosa y te da la capacidad para superar cualquier obstáculo. Cuando te sientas débil, recuerda que su poder se perfecciona en tu debilidad. Mira hacia Él, porque en Él encontrarás la fuerza, la paz y la esperanza que necesitas para cada nuevo día. Dios te bendiga.